Hola, lunes 29 de marzo de 2021, ya estamos en Semana Santa y ya estamos terminando marzo. Ya, miércoles termina marzo y seguimos en la pandemia, seguimos todavía con cierta incertidumbre, números en México de muertes a la baja, pero la vacunación no caminando más rápido, ¿no? Aunque parece que ya despega. Pero por lo pronto, como cada lunes, traigo las noticias que para los mexicanos tuvieron más interés. Hubo muchas noticias, tal vez no tan impactantes como tuvimos en otras semanas, ¿no? Digamos que hubo muchas con niveles de interés similar en varias categorías, en varias pistas, porque se acerca la elección. Entonces, de repente, lo político empieza a tener más importancia de repente. La número uno, hace mucho que no ocurría que el número uno, pero es prueba de que no aparecieron otras de esa importancia, es la cifra de muertes que el coronavirus está ocasionando, que es una cifra que va a la baja, por cierto, ¿eh? El día de ayer domingo es el menor domingo en más de 5 meses, el menor cifra de muertes, y así ha pasado con varios días. La tendencia va bien, quisiéramos que fuera más rápido a la baja, pero la noticia uno es la permanente, y qué bueno que nos fijemos de eso, a pesar de que López-Gatell se enoja de que hablemos de las muertes, pero es lo que va a quedar en la historia. Y además vale la pena fijarse de ellos porque ahí están las tragedias. No son números de muertes, sino son números de tragedias. Y esa es nota. No sé si en la revolución la nota era cuántos trenes pasaban, o si la nota era cuántos uniformes se fabricaban, ¿no? La nota era muertos y fue a final. Igual aquí, la pandemia, la nota va a ser los muertos. Que no se enoje López-Gatell, que los medios destaquen y lleven la estadística de los muertos. La semana pasada pasamos los 200,000 oficiales. Esa es la número uno. La número dos es un asunto local, pero que se volvió nacional, un video que se dio a conocer sobre la candidata de Morena en Nuevo León, platicando con el líder, cuando platicó no era el delincuente que hoy es, pero con el líder de una secta que después fue sentenciado por muchos delitos, que no tiene de caso mencionarlos, pero la nota es que ella había negado conocerlo, ¿no? Y entonces después se hizo nota porque se dio a conocer que sí lo conocía, fotografía, video, y pues ella salió a decir pues esto no es delito, etcétera, porque a pesar de ser local, se volvió un video nacional que apareció en medios, que estuvo en redes como Noticia 2. En el número 3, una que se generó a final de la semana, pero que para mí hasta era más importante que la 2, que era la cancelación del registro de muchas candidaturas, por un tema tal vez menor, pero que está en la ley, y si hizo bien el INE en cancelarlas porque violaron la ley. Al no entregar informe de gastos de precampaña, muchos candidatos se les quitó el registro. Van a ir al tribunal y ahí el tribunal decidirá, tal vez a la mayoría, se lo regresen. La falta puede considerarse menor para otro tipo de faltas, pero está en la ley. O sea, el INE hizo lo que tenía que hacer, primero fiscalización y luego el pleno del INE hizo lo que tenía que hacer y el tribunal puede ratificar lo que el INE dice o puede encontrar otro argumento para regresar la candidatura. Pero lo interesante es que en esas candidaturas, la mayoría son de Morena, están dos candidatos a gobernador de dos estados vecinos, Guerrero y Michoacán. Mayor interés se ha puesto en Guerrero porque es la de Félix Salgado Macedonio, que ha sido tema durante mucho tiempo y que pedían dentro incluso de Morena que se le quitara la candidatura por otras razones, y ahora resulta que se le quita por no entregar informe. Vamos a ver qué dice el tribunal. Muchos lo han dicho, es como Al Capone, ¿no? Que terminaron agarrándolo por algo menor, que fueron los impuestos. Pero bueno, la noticia 4 fue la crisis migratoria en Estados Unidos, México, en esa frontera. Crisis con niños sin padres, una crisis migratoria que se ha aumentado el número de gente que ha pasado, y que en Estados Unidos incluso Biden nombra a Kamala Harris como la encargada de solucionar la crisis, y una delegación de Estados Unidos viene a México a tratar esa crisis, se reúne con funcionarios mexicanos, donde está Gobernación, Relaciones Exteriores, donde viene la ex embajadora. México conoce el tema, encargada de los asuntos latinoamericanos, viene a solucionar la crisis. Es una crisis que está haciendo peso en Estados Unidos y pues que aquí también nos toca, pues es en la frontera México-Estados Unidos. ¿Qué otras noticias hubo sobre el coronavirus? Lo de las vacunas. Todo lo que ha avanzado lo de las vacunas y las vacunas falsas que se tomaron en Campeche. Ese ha sido un escandalito que haya estado de las vacunas falsas. Y digo falsas entre comillas porque realmente nos han dicho si la vacuna es falsa, pero por lo menos no son de las que habían llegado a México oficialmente. Hay una falta de información fuerte que esas vacunas y vacunados, porque hay 1,000 campechanos vacunados ahí, que a fin de cuentas ellos están en incertidumbre, ¿vale o no vale la vacuna que les pusieron, ¿no?
Allí hay un tema todavía, pero las vacunas generaron eso. Otra, el INE al principio de la semana, la noticia era las reglas para calcular cómo repartir los diputados a los partidos políticos y cómo evitar alguna trampa a la ley que se diera para que se cumpliera la Constitución. Es decir, cómo fijar las reglas para que se quedara lo que dice la Constitución, que no se excediera el 8% de sobrerepresentación o de subrepresentación. Entonces, que siempre el número de diputados que tuviera un partido político estuviera en el rango de más o menos 8% el porcentaje de votos que tuvo en la elección. Al fijar reglas, tomó reacción Morena, y Morena dice, es que no quieres que tenga la mayoría, como diciendo, es que yo quería hacer esa trampa, yo quería hacer ese truco de traerme diputados del PTE o del PES o algo, yo quería hacerlo, porque si Morena no tendría problema. Morena, los diputados que gane son suyos, más los plurinominales que le toquen, que no pasen el 8%, van a ser los diputados de Morena. Eso dice la Constitución, a menos que esté pensando jalarse diputados de otros partidos y sobrepasar ese 8%. Entonces el INE por ahí fijó reglas para que eso no ocurriera y hay una reacción muy fuerte. Morena, para mí es una discusión medio absurda, o sea, se cumple o no se cumple la ley, ¿no? Pero además no dice, no voy contra los 9 o los 7 o los 8 que votaron, sino contra Ciro Murayama y contra Lorenzo Córdoba, porque bueno, todo lo que hagan los partidos políticos, recordemos, hoy es campaña política. O sea, todo, así que tampoco nos asuste mucho, ¿no? Más hubo violencia política, ¿no? Siguieron asesinatos de candidatos. El presidente hace un evento para hacer un acto de compromiso de todos los gobernadores de no meternos en las elecciones. No sé qué significa no meterse en las elecciones. Yo creo que lo que significa es no metan dinero o no vayan a las campañas, cosas por el estilo. Porque en términos de narrativa, pues el presidente yo creo que sí va a estar ahí en el borde de meterse o no meterse. Y si el presidente lo hace, vamos a ver si los gobernadores y si los alcaldes van a estar. Pero ahí el INE y el tribunal y la FEPADE tienen que estar muy pendientes de todo lo que pase, independientemente de qué partido sea. Visitó México el presidente de Bolivia, una visita amigable, y hay que recordar, el que hoy es presidente vino en su momento con Evo Morales, rescatado por México en una crisis que tuvieron, a la cual parece que se le salvó la vida incluso, ¿no? Entonces yo creo que esta visita tiene mucha parte emotiva, ¿no? O sea, venir a dar las gracias a un país y a un presidente que ellos sienten que le salvó la vida. Hoy ganó democráticamente, es presidente democráticamente. Digo democráticamente porque fue electoral, tiene toda la validez y creo que habla bien de él venir a dar las gracias. Los incendios forestales que no acaban. O sea, tuvimos muchas noticias, pero la principal, a final de cuentas, fue que en la cifra de muertes pasamos de 200,000 y siguen bajando, afortunadamente. Gracias, estas son las noticias de la cuarta semana de marzo. Estamos terminando los últimos 3 días de marzo, inicio de Semana Santa, y vamos a terminar esta semana con las primeras noticias de abril, que va a ser una semana floja en noticias, ¿no? Viene el informe del presidente, pero vamos a ver, inicio de campaña, las saturaciones de playas o de centros turísticos que la gente no respeta, espero que no se den de Semana Santa, pero bueno, aquí estaremos reportándolos. Gracias, Roy Campos de Mitofsky.